Ahora estamos hablando del amor, y del amor ahora tenemos la envidia que está tomando el lugar. Vamos a leer ahora, siguiendo con versículo 5, dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba, dice aquí, prudentemente. O sea, él sabía cómo portarse. Él sabía que el pueblo ya andaba inclinado hacia él. Él sabía que fue algo que el mismo Saúl provocó, y segundo, porque Dios ya lo puso así. Pero dice prudentemente, o sea, no se aprovechó del momento en que estaba. Él se portó no como el rey. Él se portó dejando toda lealtad a Saúl. Siguiendo diciendo: y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres y todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Ahora estamos viendo, número 1, la envidia en primer lugar produce ira. La envidia produce ira. No piense por un momento. Envidia simplemente es un deseo de tener lo que pertenece a otra persona. Por eso no estoy hablando de queriendo tal vez mejorar la vida, sino que cuando está comparando y cuando tiene ansia de tener algo que no le pertenece. Por eso esa envidia produce ira. Inciso A: la envidia no permite una visión clara. Por eso está ahora viendo, pero no viendo con realidad, no viendo cómo es la cosa. Vemos ahora que David, en primer lugar, era obediente en todo. Él ganó la confianza de Saúl por su prudencia, por la manera que él anduvo. Todo cambió cuando David fue reconocido por el pueblo. Ahora pensamos ese momento. Saúl mató a los 1000. Ahora para mí eso suena algo bien. Matando a los 1000. Pero lo que le molestó es que él quería compararse con David a sus 10,000. Vamos a ponerlo en perspectiva. Vemos ahora como Saúl matando con la guerra, David andando mano a mano contra un gigante. Ahora, la verdad era más valiente David que Saúl. Hizo más David que Saúl. Porque en cuanto que David mató a Goliat, él hasta ganó la batalla que estaba enseguida. Vemos ahora que David hizo, claro, él mató a más. Él hizo más que Saúl había hecho. Pero si Saúl hubiera parado por un momento pensando la lógica, no hubiera estado tan inconforme con lo que ellos estuvieron diciendo. Pero la envidia ya no está viendo claramente. La envidia cambia el aspecto de una persona hacia otro. La avaricia consume a los envidiosos. En Job 5:2 dice: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Santiago 3:16: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Por eso vemos que esa envidia que él permitió en su vida, pues cambió todo. Ahora vemos la ira en él. Vemos también que no ve claro. Y ahora su asunto y su aspecto está cambiando. Hermanos, la verdad es que Dios nos da lo que Él nos quiere dar. Hemos hablado en el pasado de oportunidades. No me gusta mucho la palabra oportunidad, porque todos tenemos oportunidades, pero
es Dios quien cumple en nuestras vidas. Por eso nunca debemos estar viendo a tal persona pensando, porque yo no. Ese hermano, el pastor lo reconoció y yo. En la clase, el maestro siempre habla con tal hermano y yo. El pastor no me saluda. Muchas cosas empiezan a suceder cuando queremos compararnos con otros. En la iglesia, en Los Mochis, el primer hombre que yo gané para Cristo era Abundio González. Hermano Abundio fue el primero. Ahora, hermano Abundio, él quería estar conmigo, por eso él estuvo conmigo. Él quería ir a ganar almas conmigo. Él no fue salvo con 2 semanas cuando quería ir a ganar almas conmigo, y ahí salimos a ganar almas. Cualquier cosa que estuve haciendo en la iglesia, él ahí estuvo ayudando. Y luego, después de ganar a más gentes y todo eso, alguien hizo mención de que Abundio era mi favorito. Ahora, este tipo de envidia, y yo les dije, pues hermano, la verdad es que yo no soy, él no es mi favorito, sino que yo soy su favorito. Y si usted quiere que yo sea su favorito, podemos hacer lo mismo como él. Yo no le estoy marcando, no estoy invitando, él está ofreciendo y siempre está. Y por eso muchas veces cuando vea algo pasando puede pensar, no. Y luego, ¿qué es? Envidia. Envidia provoca inconformidad. Envidia provoca la molestia. Y luego envidia le detiene de pensar correctamente. Y así lo que vemos en la vida de él. Y por eso vemos, si se ve, la envidia nos impide ver las consecuencias. Nos impide ver las consecuencias. Se enoja. El pastor tiene favoritos. Tal hermano es eso. Ese hermano me da mirada. Lo que sé es que está pasando en su vida. Bueno, ya no vuelvo. No considera las consecuencias. Piensa que va a ganar. Bueno, ganas bien. Has dejado la casa de Dios, has dejado ayudarme a mí, has dejado a Dios. No, pastor, la iglesia y Dios son separados. Me gustaría que lo comprobara en la palabra de Dios. La iglesia es de Cristo. Él la estableció. Él me dijo, pastor, ¿puedo ser igual viendo en línea que estoy aquí en la iglesia? Pues vamos a pensar eso un momento. Si todos hiciéramos lo mismo, entonces ¿dónde estaría la iglesia que estaríamos viendo en línea? La única razón que está esta iglesia son por los hermanos que aquí están. Hermanos en línea, escúchenme. No estoy hablando de ustedes, porque ustedes lo que están faltando en apoyar el ministerio. Por eso cuando uno está pensando, pues no, ya no voy. Bien hecho. Hay que pensar en las consecuencias. Hay algunos que han dejado la iglesia que yo conozco, que también en pocos años después perdieron a sus hijos. Hay consecuencias por las decisiones que nosotros hacemos. Y por eso vemos ahora que Saúl está en ese momento. Saúl fue consumido, algo interesante, con temor. Hay en versículo número 11, dice, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a la pared. No está aquí en esto, versículo 12, perdón. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Vemos ahora el temor que entró. David peleó contra Goliat en lugar de Saúl, quien fue el indicado. Era obvio que la alabanza iba a recaer sobre David, quien solo quería ayudar a Saúl. David no dijo, pues voy a pelear para ganar, no. Él simplemente está tratando de ayudar cuando vino eso. Hermanos, sus decisiones vienen con consecuencias, y todas. Por eso hay consecuencias con Dios, hay consecuencias con su esposa, hay consecuencias con sus hijos, hay consecuencias en la vida. Saúl no pudo ver por qué no fue considerado como el valiente.
Saúl, ya estás en lugar. No te preocupes en dónde está David. Él te está ayudando. Dios está haciendo algo en su vida. Pero hay que tener confianza en donde Dios te ha puesto. Por eso, hermanos, vemos ahora que la envidia que produce la milería. Vemos ahora en número 2. La envidia también produce violencia. Violencia, versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días. Y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo embadó 2 veces. Ahora, vemos ahora, en lugar de solo ira, ahora está reaccionando con violencia. Por eso, es una cosa estar enojado, es otra cosa actuar con ese enojo. Ahora, enojarse está mal, pero actuando está peor. Por eso nosotros muchas veces dudo que va a agarrar una lanza y tirarlo hacia su enemigo o su adversario o la persona que le molesta. Pero sí puede empezar a hablar con otros. Sí puede evitar saludarle. Sí puede juntar sus amigos en contra. Hay mucho que sí pueden hacer, aunque vemos que no es al extremo como esto, pero tal vez puede tener hasta el mismo efecto. Por eso, inciso A, la envidia no permite ayuda. La envidia no permite ayuda. Otra vez, David quiso ayudar a Saúl. Solo estuvo tocando para ayudarle a Saúl, pero no permite la ayuda. Yo he conocido a buenos amigos que ahora son buenos enemigos. En un tiempo de armonía, ya no tienen ayuda de uno al otro. No está animando uno a otro. Por eso está ahora haciendo imposible tener la ayuda. El 1 Corintios 13:4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. David no pudo hacer nada bien para Saúl. Saúl no iba a aceptar nada de él. Les hizo ver, hermanos, la envidia provoca acciones destructivas. Envidia provoca acciones destructivas. Al que amaba, quiere matar. Destructivo. Amigos de vida, destruidos. Jamás para estar juntos. Hermanos, hay que apreciar el tiempo que tiene y que tenemos, porque no siempre va a quedar igual. Cuando yo estoy pensando en mi historia, iglesias en Chihuahua, en Sinaloa, en la frontera, pues no vas pensando de tiempos bonitos que tuvimos en esos días, recordando que algunos con su enojo se apartaban, en apartándose ya no estuvieron juntos con nosotros, y llegó el día que ya no estoy, y otros ni están hoy en día, ya están en la presencia del Señor. No vuelve el momento que algunos desapreciaron en aquel entonces. Bueno, la verdad es que vivimos en esos momentos. Tenemos mucho que puede ser juntos para Dios. Cuando hablamos de nuestro trabajo, el domingo va a ser la noche de involucramiento, oportunidad para servir y también para hacer algo para nuestro Señor. No queremos dejar pasar oportunidades. Pues vemos ahora con David, con Saúl ahora, está perdiendo lo que él antes tenía. Proverbios 27:4 dice: cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Por eso la envidia, número 1, produce ira. La envidia también produce violencia. Número 3, hermanos, la envidia produce temor. Ahora ya hablamos poquito de eso. Versículo 12 en adelante dice: mas Saúl estaba temeroso de Jehová, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí,
y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente, otra vez, en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel de Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees la batalla de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se iba a dar a David, fue dada por mujer a Adriel, ese mulata. Pues vemos ahora número 3, la envidia produce el temor. Ahora, ¿cómo es ese temor? Inciso A: temor porque Dios estaba con David. Temor porque Dios estaba con David. Hay algunos que quieren ver la caída de alguien pensando que se va a mostrar mejor a uno mismo. Es envidia. O sea, ¿cuál ejemplo hay? Cuando alguien deja una posición en el trabajo, en una empresa, un lugar, y luego viene alguien tras de él, piensa que si esa persona fracasa, pues el dueño o el patrón va a pensar mejor de uno mismo. Por eso envidia quiere ser el número 1 siempre. La envidia no puede ver el siguiente paso. La envidia prohíbe ver lo que puede suceder, cuando en realidad, como el envidioso piensa, pues si él se fracasa, van a saber qué tan bueno era yo. En lugar de eso va a ver peor, porque va a pensar qué tan mal maestro era él, o qué tan mal dejó él las condiciones. Desde que sigue adelante habla mejor del anterior que del otro. Pero la envidia distorsiona la manera que alguien está pensando. Envidia siempre quiere ser el número 1. Por eso él tuvo temor, porque Dios estaba con él. Hay temor cuando ve que Dios le aparta y está con otro. Saúl puso distancia entre David y él. Y Saúl ahora hasta trató de infamarlo o difamarlo. Lo escribe mal, por eso tratando de hablar. Difamarlo delante de otros. Porque hay que estar hablando: voy a darte mi hija, y no se lo da. Y luego anda ahora en mucho movimiento tratando de hacer peor la situación de David en ese momento. ¿Por qué? Porque él tuvo temor. Ahí en Mateo 10:22 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma que no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso ese temor porque Dios estaba con David. David es bendecido, y eso provocó temor en la vida de Saúl. Inciso B: temor porque el pueblo amó a David. El pueblo amó a David. Vemos ahora que David es el quien está atrayendo. Por eso Saúl, en su pensamiento, él dijo: pues yo voy a mandar a David para hacer cosas y voy a poner a trabajar. Últimamente voy a poner en batalla para que los filisteos, ellos lo pueden matar, y voy a ganar. El problema es que él lo puso delante del pueblo, y él se portó prudentemente. Otra vez, él llegó al pueblo no buscando su propia fama, su propia autoridad. Él sabía quién era el rey, y lo vamos a ver también en la semana que entra más en esto. Pero vemos como él ahora está portándose bien, y es Saúl que está en temor. El pueblo de Israel siguió tras de David.
Cuanto más hacía para traer el pueblo hacia él, más seguían a David. Por Dios tuvo su mano sobre David porque era el ungido. Él iba a ser el rey. Dios ya está poniendo todo en orden para que él tome el lugar. Ahora, Saúl, no te preocupes. No lo va a quitar Dios hasta Dios quiere quitarte. David no lo va a quitar. David no va a hacer ni una cosa mala en contra de él. Cualquier cosa que viene solo viene de Dios. Pero andaba preocupado. Número 4, hermanos. Envidia produce ira, produce violencia, produce temor y también produce paranoia. Paranoia. Versículo 20 en adelante dice: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que la sea por lazo, y para que la mano de Filisteo sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te querían bien. Sé pues yerno del rey. Y los criados de Saúl hablaban esas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿os parece vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decida así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser lleno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerle yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Ahora, vemos ahora la paranoia que está en los ojos de Saúl. Él piensa que David ahora está en contra de él. Aunque dice la Biblia, él se portó prudentemente. Nadie estuvo chismeando de él, nadie trayendo mala noticia a él. Pero él pensó que era su enemigo. Uno que lo amaba literalmente, quien hubiera dado su vida por él. Él estuvo peleando para él, poniéndose en riesgo. Y ahora viene la manera que Saúl lo va a querer eliminar, pero vemos que Dios ahora está bendiciéndole en él. Por eso vemos ahora, inciso A, paranoia, porque pensó que David se convertiría en su enemigo. En su enemigo. El enemigo. Hermanos, cuando hablamos de enemigo, dice David, no luchamos contra carne, sino contra principados, contra espiritual. Vemos ahora que Satanás es nuestro enemigo. Hombres no son nuestros enemigos. No tenemos enemigo en carne y sangre. Tenemos enemigo en Satanás. Ahora, Satanás utiliza a los hombres como puede. Él va a tomar cualquier instrumento que él puede conseguir. Pero necesitamos ser tan astutos para saber que no es él o ella, sino es Satanás usando a él o ella. Hermanos, eso es igual si sea un incrédulo o también un creyente. Satanás también puede usar hasta creyentes. En su manera, él puede estar en contra. Cuando vemos la vida de Job, usó a sus amigos que estuvieron con él. Pues vemos, hermanos, que Satanás ahora, él quiere destruir nuestras vidas. Él quiere dividir a nuestra iglesia.
Él quiere separar hasta los mejores amigos. Él quiere poner caos en su vida en lugar de estabilidad. Él quiere que tome malas decisiones. Él quiere que su vida sea totalmente destruida. Por eso vemos que es Él quien es el enemigo. No es alguien dentro de aquí, no es alguien dentro de afuera, sino que es lo que Satanás hace en nosotros. Por eso ahora vemos que él piensa que es David. No es David. Saúl, ahora tu problema está con Dios, porque eres tú quien desobedeció a Dios, eres tú que rechazó a Dios, eres tú que no quería cumplir con Dios, y ahora Dios está en contra de ti. David no. Él, cuando vemos ahora en ese enemigo subiendo, él quiere hacer trampa a David con su hija Mical. Ahora cuando vemos la vida de Mical, Mical era la muchacha prometida durante la conquista, la batalla con Goliat. Cuando David fue, eso fue la promesa, pero Saúl no cumplió con David como había dicho. Pues vemos ahora segunda vez, pero con otra hija, no la da. Y luego tercera hija es la primera hija otra vez, ¿quién es Mical? Por eso su error era que él pensó que Mical era más leal a él que a David. Pensando que es más leal a él que a David. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que alguien tal vez más leal, cuando en realidad son leales. Cuando hablamos de la familia, mi hija, las dos hijas, yo les di a sus maridos, ellas deben ser más leales a ellos que a mí. Ahora yo lo sé. Yo no voy a tratar de ponerles a ellas entre yo y él. Primero, yo soy sabio en que yo no quiero perder. Por eso, para no perder, yo voy a dejarles ahí en paz. Pero Saúl no pensó en eso. Él pensó que Mical, su hija, iba a salir con él. Pero ella amaba a David. Marcos 10:7 dice: por eso dejará el hombre y a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no, en que no son ya más dos, sino uno. Por eso cuando se casan ya es uno. No los va a separar tan fácil. Pues vemos, hermanos, ahora que él ahora está pensando en su enemigo. Si se ve, Saúl en su paranoia quiso eliminar a David. La única forma que Saúl iba a estar en paz era por matar a David. En primer lugar, no lo iba a poder matar, porque Dios ya le había ungido como rey. No lo iba a matar, porque Dios le dijo: ya no va a seguir tu descendencia, sino lo paso a otro, siendo David. Pues él no iba a poder matarlo, pero vamos a pensar que si fuera posible matarlo, Dios hubiera tenido otro en lugar de Saúl. Saúl iba a perder, ni modo quien estuvo en esa situación. Hermanos, en nuestra vida hay que estar en confianza con quienes somos ante Dios. No importa a otros, no importa lo que está pasando. Dios nos quiere usar para su gloria y para su honra. Dios es el primero en nuestras vidas. Y por eso envidia es cuando permite a otra persona hacer obstáculo en su propia vida. Y por eso Saúl no aprende, pero nosotros sí podemos aprender acerca de él. Saúl es en eso. David cumplió con la petición que le fue dada y aún mucho más. Vemos que él ahora está junto con él en lo que sea. Ahora, muy interesante esa historia, porque la semana que entra vamos a ver cómo David ahora de Saúl va a brincar con los filisteos. Ahora, David, quien mató a Goliat. David, que ahora acabó de matar 200. Ahora él va a caer con ellos en la semana que entra. Pero bueno, cuando pensamos ahora en nuestra conclusión de esta tarde, Dios ahora quiere usarnos tales como somos. Somos hijos de Dios. Tenemos lugar en donde Dios nos quiere usar. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere usarnos hasta que el día que Él venga por nosotros. Él cambia lo que Él quiere cambiar. Él pone los que Él quiere poner. Él quita los que Él quiere quitar.
Y Él siempre va a recibir la gloria en nuestras vidas. Lo que necesitamos de nosotros es dejarnos por el asunto. Es asunto de Dios. Vamos a ser amigos con todos, amigables con todos. Vamos a servir juntos como Dios nos permite en nuestras vidas, sea en el mundo, sea en la iglesia, sea en la familia, en donde sea que tenga confianza en la vida que tiene y seguir adelante.